Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a retomar a partir del concepto de masa molar de la sesión anterior. Y el primer punto pues ya lo vimos acerca del número de Avogadro. Yo quiero especificar eh, pues cómo vamos a determinar la masa molar a partir del segundo punto. Ahí hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a la masa molar, también podemos llamarla masa molecular o peso molecular. Especialmente en esta materia, con un servidor, vamos a llamarla peso molecular, para no confundirla con otro concepto que tomamos cuando hacemos el cálculo o la estequiometría, que es el concepto de masa. Entonces, repito, para no confundirnos, a esto de masa molar nosotros le vamos a llamar peso molecular, y la masa pues es un concepto que poco a poco con la práctica lo vamos a ir entendiendo. Y vamos a partir de pues una propuesta aquí de ejercicios, una pregunta que ustedes pueden ver ahí en su pantalla, pueden ver en la presentación, que nos dice cuántos moles y cuántas moléculas de sal o de cloruro de sodio hay en 20 gramos de esta sal. Vamos a determinar la masa molar o peso molecular, que es lo mismo, y el número de moles de un litro de alcohol etílico. Y ven ustedes que entre paréntesis tenemos la fórmula que le corresponde al alcohol etílico, donde hay dos átomos de carbono, 6 de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien, entonces les sugiero que organicen ustedes con fines visuales, que organicen siempre sus problemas empezando por consignar la masa. Posteriormente, el peso molecular, que es lo mismo que masa molar, es lo que yo les decía, nosotros le vamos a llamar peso molecular, y N, que es lo que corresponde a mol, o el número de moles. Entonces vean aquí la pregunta, ¿cuántos moles y cuántas moléculas de cloruro de sodio hay en 20 gramos de esta sal? Bien, como ya tenemos aquí los 20 gramos, siempre que vean ustedes gramos, eso se refiere a la masa. Entonces, esos 20 gramos, ¿verdad?, se lo colocamos a masa. Y para obtener el peso molecular deben ustedes tomar su tabla periódica y de ahí van a buscar el sodio, y van a identificar que el sodio tiene una masa molecular aproximada de 23. En la tabla periódica van a encontrar ustedes 22.98, pero nosotros vamos a redondear en 23, que es lo que tenemos aquí. Y van a buscar cuál es la masa molecular del cloro. También van a usar su tabla periódica, ¿verdad? Van a buscar el cloro, y en el cloro van a encontrar un poquito más de 35.45. Bien, la unidad de medida del peso molecular lo tenemos ahí especificado, es gramos mol o gramos por mol o gramos sobre mol. Ahí ustedes pueden verlo. Bien, ¿cómo vamos a obtener el número de moles de esta sal? O sea, la unión de el sodio y el cloro. ¿Cómo voy a saber la cantidad de moles? Pues simplemente voy a dividir los 20 gramos de la masa entre los 58 gramos mol del peso molecular. Entonces los sugiero que lo háganlo por favor con su calculadora, ya, con su calculadora, háganlo y van a corroborar que efectivamente 20 entre 58 les va a dar 0.345. Aquí se va, gramos se va porque, bueno, al estar dividiendo se elimina algebraicamente y nada más nos quedamos con mol. Y aquí satisfacemos la primera parte de la pregunta. ¿Cuántos moles? Ahí tenemos la respuesta. Ahora, ¿cuántas moléculas? En este compuesto, en esta sal, solamente hay una molécula, porque hay que recordar que la molécula se indica con un número coeficiente, un número grande a la izquierda del compuesto. Entonces, como no vemos ningún número
¿verdad? Quiere decir que es 1, pudo haber sido 2, 3, 4 y siguientes, y entonces podríamos saber cuántas moléculas habría. Y bueno, ahí ya está contestada esta pregunta. Pasamos a la pregunta 2 que ya se había propuesto. Determinar la masa molar y el número de moles de un litro de alcohol etílico. Y ya le dije que tenía ahí entre paréntesis la fórmula del alcohol etílico. Esta fórmula no sirve porque puedo obtener el peso molecular. Entonces voy otra vez a mi tabla periódica, voy a ver cuál es el peso molecular del carbono y voy a encontrar que es 12 punto y fracción, pero yo solamente voy a tomar 12. Pero ese 12 por este subindicado, ese número 2, voy a multiplicarlo por 2, o sea, 12 por 2 en el carbono tengo 24. De ahí voy con el hidrógeno. En mi tabla periódica encuentro que el hidrógeno es igual a 1 y fracción. Yo solamente voy a tomar 1. Pero como tengo ahí un número subindicado 6, voy a multiplicar 1 por 6, ¿verdad? Entonces tengo 24 y 6. 24 y 6. Y después voy a buscar el oxígeno. En la tabla periódica van a ver que el oxígeno es aproximadamente 16. Si yo hago la suma, esto me va a dar igual a 46 gramos mol. Bien, pero aquí resulta que me da una cantidad en volumen, no me da una cantidad en masa. Por esa razón, voy a buscar la densidad del alcohol etílico. Esos son ya valores dados, son valores obtenidos experimentalmente y los podemos investigar. Y así, investigando, yo encuentro que la densidad del alcohol etílico es igual a, vean ese cuadrito que tienen a la derecha hacia abajo, ahí están los valores de la densidad del alcohol etílico en diferentes unidades de medida. Uno es en gramos por centímetro cúbico, otro es en kilogramos por metro cúbico y el otro es en gramos por litro. ¿De acuerdo? Yo voy a tomar el de gramos por litro, ¿por qué? Porque el litro es el que tengo aquí. Entonces voy a ver que son 789 gramos, ¿verdad? Los que voy a tomar. Para esto utilizo la fórmula que estoy aquí indicando, seguramente se dan cuenta, lo estoy punteando. La fórmula esta que tengo aquí me dice que la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, si yo multiplico la densidad por el volumen, me da precisamente el volumen, ya sé que es un litro, ¿verdad? Aquí me lo dice. Y densidad y aquí 789 gramos por litro, me elimina el litro y me deja nada más gramos. De esa manera obtuve ¿qué cosa? Obtuve la masa. Espero que hayan seguido la secuencia y que se haya entendido cómo obtuvimos aquí la masa a partir de la densidad. Fue un despeje simple. Bien, entonces miren, ya tengo los dos datos, ya tengo la masa y tengo el peso molecular. Y recuerden qué es lo que tengo que hacer. Tengo que dividir masa, que son 789, háganlo, entre 46 gramos mol. Aquí se va a ir los gramos y me voy a quedar únicamente con mol. Van a ver que el resultado es igual a 17.15 moles. Entonces ya tengo aquí esta parte que dice determinar el número de moles. Es esto. Respecto a la masa molar, lo único que tuve que hacer, eso ya lo hice, lo único que tuve que hacer fue sumar ¿qué? La cantidad de átomos de cada uno de estos elementos que conforman al alcohol etílico, ¿verdad? Eso fue la masa molar, repito, la masa molar y el peso molecular es lo mismo. Bien, pasamos al concepto de volumen molar. Y como han de comprender, pues el volumen molar tiene algunas diferencias para cuando es sólido, cuando es un líquido y para cuando es un gas. Y tenemos en este momento el caso especial de un gas.
esta cantidad también hay que tenerla muy en cuenta, ¿verdad? El volumen que ocupa un mol de gas en condiciones de temperatura y presión normales. Esto se toma, bueno, el Kelvin, que es la unidad de medida para la temperatura y es propio del lenguaje científico, y la atmósfera para medir la presión. Entonces, una atmósfera multiplicado por la temperatura, que es de 273 Kelvin, es la unidad que vamos a considerar para el volumen molar. Y el volumen de un mol de cualquier gas en condiciones de temperatura y presión normal es de 22.4 litros. Esta es la cantidad que vamos a tener en cuenta para posteriormente aplicar las famosas reglas de 3. ¿De acuerdo? Repito que un mol de cualquier gas de lo que ustedes encuentran en su tabla periódica, ahí en la tabla periódica van a encontrar los gases que tienen ahí un color especial. En este que les estoy mostrando, los gases los indica con letras en rojo, se encuentran a la derecha de la tabla periódica. Esos elementos que son gas: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, flúor, cloro, oxígeno y nitrógeno serían los gases. Siempre van a tener esta unidad de medida, 22.4. Y bueno, esto lo concretamos con este ejercicio. ¿Cuántos moles se necesitan para procesar 20 kilogramos de gas butano? Y tenemos ahí la fórmula del gas butano. Son 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Gas butano. Bueno, ya les había dicho, para poder resolver estos problemas voy a consignar masa, peso molecular, y así sabré los moles. Entonces, la masa es de 20.000 gramos. Esto fue porque convertí los 20 kilogramos, los convertí a gramos. 1 kilogramo son 1.000 gramos. 1.000 por 20 serían 20.000 gramos. Esta es la masa. El peso molecular, seguramente ya agarraron la onda, es obteniendo de la tabla periódica la masa molar del carbono, que es igual a 12. 12 por 4 serían 48. Y el hidrógeno, que en la tabla periódica me indica que es 1, entonces sería 1 por 10, serían 10. 48 y 10 son 58 gramos mol. Y ya, solamente divido 20.000 entre 58 y me da los moles que ando buscando. Son 344.83 moles. Aquí les dejo, probablemente vean que les estoy punteando la fórmula para obtener el valor de N, que son los moles. N se usa para indicar moles. M para la masa, entre el peso molecular. Y aquí ya se ve la importancia de poder utilizar estos símbolos especiales para que no nos confundamos, ¿va? Repito, N moles, M masa y PM es el peso molecular que voy a obtener siempre de la tabla periódica. Bien, y la pregunta que se nos plantea a continuación es: ¿qué volumen ocupan 20 kilogramos de tal gas? Entonces, efectivamente, esto es un gas, y hace rato veíamos que un mol es igual a 22.4 litros. Entonces, si yo quiero saber el volumen en metros cúbicos, voy a aplicar esta fórmula. Esta fórmula del metro cúbico es igual a los moles, ¿verdad?, por siempre por 22.4, y lo voy a dividir entre 1000. Y eso me va a dar el volumen en metros cúbicos. Miren, aquí ya lo despejamos: 344.83 por 22.4 entre 1000 les va a dar 7.72 metros cúbicos. Y de esa manera encontramos el volumen de este gas, que es el gas butano. Bien, otro ejercicio más para redondear este concepto del volumen. Dice: el volumen molar y número de moles a los que equivale 0.5 litros de oxígeno producido en condiciones
de temperatura y presión normal. Entonces, voy a tratar de encontrar el volumen en metros cúbicos. Ya tengo por ahí que son 0.5 litros. Entonces, solamente voy a, pues, a dividir, solamente voy a dividir entre 1000 y tendré 0.005 metros cúbicos. Ese es el volumen. Pero bueno, aquí vamos a tratar de encontrar, no nos lo pide el ejercicio, pero vamos a tratar de encontrar la masa, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar la masa. Y fíjense, si aquí tenía que dividir masa, perdón, sí, masa entre peso molecular para encontrar el mol, ahora voy a hacer el proceso inverso. O sea, voy a multiplicar 0.0 2232 por 32 para encontrar la masa, ¿de acuerdo? Y de esa manera tengo pues todos los datos que pudiera pedirnos un problema. Así tengo, para encontrar el número de moles, tengo la siguiente regla de 3. Ya sé que 22.4 litros es igual a un mol. Entonces, yo en mi problema tengo que hay 0.5 litros de oxígeno. Aquí aplico la regla de 3, solamente multiplico 0.5 por 1 y eso lo divido entre 22.4. Bueno, ojalá lo hagan, ojalá lo estén haciendo, porque no estamos en clase presencial, sería otra cosa, pero pruébenlo, multipliquen 0.5 por 1 y dividan entre 22.4 y les va a dar esta cantidad, que la tienen aquí, ¿verdad? La tienen aquí. Entonces, no hay pierde. Para encontrar el volumen es esta otra fórmula, pero es igual a la que les decía hace rato, a dividir 0.5 entre 1000 es igual a esto. Solamente serviría para comprobar, nos va a llevar al mismo destino, vamos. Muy bien. Y este problemita lo tenemos en la guía y yo les había comentado a los que están en presencial que estos problemas pues los vamos a tratar de resolver ahí en presencial y ahorita pues los resuelvo también con ustedes, los que están de manera virtual. En la guía está el problema que dice si un perro de 15 kilogramos consume 0.15 litros de oxígeno por cada minuto, ¿cuántas plantas se necesitan para abastecer al perro durante una hora? Bueno, si nosotros leemos detenidamente, y es lo primero que tenemos que aprender a hacer, leer detenidamente, nos daremos cuenta que el dato de la masa del perro pues es un distractor, porque la pregunta no requiere de ese dato. Vean ustedes la pregunta. ¿Cuántas plantas se necesitan para abastecer al perro durante una hora? ¿Verdad? Tengo que usar otro tipo de conversiones para estequiometría. Ya habíamos planteado que es indispensable saber regla de 3 o saber despejes simples. Entonces es lo que vamos a hacer. Primero ponemos atención. Si dice que se consumen 0.5 litros cada minuto, ¿verdad? Necesitamos saber, bueno, cuántos minutos tiene una hora. Tiene 60 minutos. Entonces, 0.15 litros de oxígeno multiplicado por 60 son 9 litros, lo cual quiere decir que esto sería el consumo durante una hora. ¿Verdad? Durante una hora, 9 litros. ¿Y cuántas plantas se necesitan? Ya habíamos visto que en el problema anterior que las plantas consumen 0.5 litros. Entonces vamos a tomar ese dato de los 0.5 litros que consume la planta. Entonces, aquí en rojo les tengo la regla de 3, ¿verdad? La regla de 3, yo sé que 0.5 es lo que produce una planta. Voy a ver cuántas plantas necesito.
Sé que en una hora voy a consumir 9 litros, entonces aplico regla de 3, multiplico cruzado 9 por 1, 9, entre 0.5 me da 18 plantas y es el valor que ando buscando. Adicionalmente, repito, algunos datos que ponemos no nos los pide el problema, pero lo ponemos así como para redondear y para repasar otras cosas que estamos viendo, ¿verdad? Si yo quiero saber el número de moles, aplico esta regla de 3. Ya sé que 22.4 litros es igual a un mol. Entonces yo tengo ¿cuántos litros voy a consumir? 9 litros. Multiplico cruzado, 9 por 1, 9. Y 9 entre 22.4. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Repito, 9 por 1, 9. Cruzado. El otro divide 22.4. ¿Cuánto nos da? Van a encontrar seguramente esta cantidad que está aquí punteada. Tenemos los moles. Y acerca del volumen que se consumió finalmente, puedo aplicar esta regla. Bueno, tengo aquí la cantidad de moles, lo multiplico por 22.4 y lo divido entre 10. Y esto va a ser entre metros cúbicos, ¿verdad? E igualmente el 9 que tuvimos aquí lo puedo dividir entre miles, les va a dar, le tiene que resultar lo mismo. Solamente sería como dato comprobatorio. Y tenemos estos tres datos, obtuvimos moles, volumen y las 18 plantas, que es lo que nos está preguntando el problema. Y el problema es, dice, volumen en litros del gas que se produce con 130 gramos de ácido de sodio. Es el gas que se produce en estos dispositivos de los vehículos modernos que cuando chocan hacen que se infle de manera inmediata una bolsa contra choques, una bolsa de protección, ¿verdad? Ya posteriormente en física probablemente van a investigar cuál es la velocidad con la que se infla, con la que se da la expresión y se infla. En este momento nos interesa el dato químico, que es el volumen, ¿no? En litros, volumen en litros. Y tenemos ahí ya la ecuación balanceada de esta reacción. Tenemos el ácido de sodio, que son 130 gramos. Con el choque se detonó por ahí una chispa eléctrica y esto trajo como producto sodio, 2 moléculas de sodio y 3 de nitrógeno natural, que es N2. Entonces, quiere saber el gas, que es este precisamente, 3N2. Bien. Voy a consignar en este cuadrito que tengo ahí a la vista, voy a consignar la masa, peso molecular y los moles. La masa del ácido de sodio son 130 gramos, ¿verdad? Son 130 gramos. El peso molecular ya lo saben, tienen que buscar en su tabla periódica la masa molar del sodio y del nitrógeno multiplicado por 3, nada más por el nitrógeno. ¿Verdad? Hacen la suma y les va a arrojar 65 gramos mol. Y ya pues si dividen ustedes 130 entre 65, les va a dar 2. Pero específicamente para este caso, ya el número de moléculas ya está indicado aquí, ¿verdad? Aquí no tengo que hacer ningún despeje ni buscar datos, más nada, tengo solamente que pasar que estos son los 3 moles que le corresponden al nitrógeno, son 3 moles. Yo lo que quiero saber finalmente es el volumen. Entonces tengo que si un mol es igual a 22.4, resulta que en este nitrógeno natural obtuve 3 moles, simplemente aplico regla de 3 para saber cuántos litros, o sea, cuál va a ser el volumen que va a ocupar ese gas. Es 3 por 22.4 entre 1. Háganlo, o bueno, comprueben lo mejor dicho a su tiempo y van a ver que 3 por 22.4 les va a dar 67.2 litros. Y esto es lo que andaba yo buscando.
Vamos rápido, no estamos ahí deteniéndonos reflexivamente por la cuestión de que estoy grabado, pero bueno, esto ahorita que se tome su tiempo para pensarlo. Y pasamos a otra relación estequiométrica que nos vamos a encontrar y que ya ahorita insinuamos, nos vamos a encontrar si yo quiero saber o quiero bueno, obtener una cantidad de moles cuando ya tengo otra, cuando ya tengo otra. Más fácil explicarlo con el problema que tienen ahí a continuación. En la relación de descomposición del oxígeno para usos industriales, al calentar clorato de potasio, que es esto, observamos la siguiente reacción. La reacción ya saben que es lo que está a la derecha de la flecha, ¿verdad? Entonces aquí se obtiene como producto cloruro de potasio y se obtiene oxígeno. Y la pregunta es, ¿cuántos moles de oxígeno natural se obtienen a partir de 82 moles de clorato de potasio? ¿Qué es esto? Eh, tenemos aquí si, esta regla de 3, donde 2 le corresponde al clorato de potasio, y es este numerito que vamos a tener aquí. Este número grande, el coeficiente, a la izquierda del compuesto, ese es el 2. Y este 3 es el del oxígeno. Al cloruro de potasio lo vamos a ignorar porque no nos está preguntando por él, solamente nos está preguntando por el oxígeno. Entonces, en el oxígeno vamos a obtener los tres moles, ¿verdad? Y dice que es a partir de 82 moles de clorato de potasio. Entonces, este lo pongo en la parte inferior de donde estaban los dos, moles de clorato de potasio, ahora son 82. Y aplicando regla de 3 son 82 por 3 entre 2. Y me va a dar los moles, o sea, estas cantidades van a ser relativas, los moles que voy a encontrar en el oxígeno. Si aquí son 82, aquí serán 123 moles. ¿De acuerdo? Entonces las cantidades varían, recuérdenlo, proporcionalmente. Aquí se aplican las leyes ponderales. Claramente, entre mayor es la cantidad, pues mayor será la cantidad mayor la cantidad de masa, mayor la cantidad de moles. Mayor el volumen, mayor también la cantidad de moles, pero siempre va a ser proporcional. Por eso es posible resolver estas incógnitas con regla de 3, porque son unidades proporcionales. Tenemos esta otra propuesta donde nos pide saber moles y moléculas de 20 gramos de tricloruro de titanio. Entonces ya tengo la masa que me la dio el problema, son 20 gramos. El peso molecular, ya saben, hay que buscar en la tabla periódica el titanio y el cloro y lo multiplico por 4. Cloro multiplicado por 4, la masa molar, pues le suma la masa molar del titanio y te tiene que dar 188. Si divides 20 entre 188, te va a dar la cantidad de moles. Sobra decir cuántas moléculas, porque aquí no hay ningún número coeficiente, no hay un número grande, ¿verdad? Otra cosa sería si nos preguntaran por el número de átomos, entonces ya tendríamos que usar el número de Avogadro. Pero aquí claramente pues es una sola molécula y ya está resuelto nuestro problema. Cantidad de cloro que se produce al reaccionar 22.1 gramos de óxido de manganeso con un exceso de ácido clorhídrico. Entonces, aquí está este cuadrito que yo les propongo, que siempre pongan la masa y el peso molecular, y vamos a consignar el dato que yo encuentro en mi problema. Entonces me dice que son 22.1 gramos de óxido de manganeso, que es este primer compuesto. Es en este caso, es el reactivo. Es uno de los reactivos. 22.1 es el óxido de manganeso. Esta es la masa. El peso molecular a la tabla periódica. Voy a la tabla periódica. Ya saben, busco el oxígeno. Esta cantidad que veo en la tabla periódica es de 16 por 2, son 32. Y busco manganeso.
manganeso son aproximadamente 55 y ya me suman 87, ya tengo ahí el peso molecular. De ahí voy a buscar el peso molecular del cloro. El cloro es este que tengo aquí, ¿verdad? Voy a buscar el cloro. ¿Cuál es el peso molecular del cloro? Son 35, pero como son dos átomos, 35 por 2 son 70. Entonces aquí igualmente puedo aplicar regla de 3 para obtener esta cantidad. Sé que 22.1 es la masa. Tengo el peso molecular del óxido de manganeso, que es 87.0, y tengo el peso molecular del oro, que son 70. Si yo multiplico 70 por 22.1 y divido entre 87, voy a obtener esta cantidad que está en rojo, y es la masa. Y vean que aquí pues no hay moléculas, aquí por eso tomamos los valores como si fuera de una sola molécula, y por eso podemos tomar la masa y los pesos moleculares, ¿verdad? Para hacer la regla de 3, para hacer ahí una relación, considerando siempre que aquí estamos satisfaciendo otra vez las leyes ponderales, y por eso podemos aplicar la proporcionalidad. Cantidad de moles de oxígeno que se producen al calentar 165 gramos de KClO3. Aquí ya tenemos esta misma circunstancia, ¿verdad? Tenemos aquí ya nuestra ecuación. Tenemos aquí que, sí, ya la tenemos balanceada, ¿verdad? Entonces, quiero saber la cantidad de moles. Aquí sí me van a servir, incluso destacamos estos números grandes, los destacamos con rojo para poder establecer nuestra proporcionalidad. Pero la masa es la de 1.65 gramos, ¿verdad? Y el peso molecular es el que obtenemos en la tabla periódica. Y los moles es dividiendo 1.65 entre 122. Aquí tenemos moles. Para poder obtener, pues en este caso nos pide la cantidad de moles, ¿verdad? Puedo usar estos coeficientes que están en rojo, donde 2 es a 3, y donde para este caso ya obtuve los moles de la primera, ¿verdad? Multiplico cruzado punto 0.1352 por 3 entre 2, y me va a dar la cantidad de moles, que es 0.02028. Esta es la cantidad de moles que voy a obtener. Entonces, vean que hacemos uso de la proporcionalidad de nueva cuenta. Bien. Y bueno, esta la vamos a reservar un poquito para la próxima clase, donde ya vamos a calcular los reactivos en exceso o los reactivos limitantes. Simplemente, bueno, ahí está la propuesta. Esto tiene continuidad y no me resta más que presentarles la tarea, que va o ya está en Classroom, probablemente para cuando vean esta sesión, que consiste en resolver los 3 ejercicios de la página 45 y los 3 ejercicios propuestos en la página 49. Y pues sería todo, y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego.